si recuerdas algún acontecimiento en especial que tú digas, este fue un antes y un después para que yo me enamorara del boxeo y empezara a entrenar en serio. Yo siempre me lo tomé muy en serio, ¿no? Yo cuando empecé a hacer kickboxing con mi antiguo, con mi primer entrenador, ¿no? Yo me lo tomé muy en serio. A mí me enamoró la enseñanza, ¿no? La enseñanza de los pies, de las manos, del desplazamiento, de la coordinación, ¿no? A mí me enamoró mucho eso, ¿no? Y yo lo hacía en el gimnasio, lo hacía en mi casa, lo hacía en el ascensor, lo hacía en todos los lados. Yo lo hacía tanto porque yo creí que si yo eso lo hacía bien, yo tenía que ser bueno, ¿no? Pero ese era el comienzo de que yo fuera bueno, ¿no? Entonces me enamoró la enseñanza del boxeo. O sea, eso es lo que Lo, más te gustó a lo que más me ti gustó fue la personalmente. enseñanza del boxeo, fue la concentración que tienes que tener para llevar los pies y las manos, la cabeza, la cintura, las rodillas, la coordinación fue lo que a mí me enamoró, ¿no? Porque no es solamente tirar golpes, ¿no? Es todo, ¿no? Es un bloque el cual lo tienes que llevar todo contigo hacia un objetivo, no solo pueden ir las manos o los pies, tiene que ir todo en conjunto, entonces eso fue lo que a mí me enamoró del boxeo. ¿Y la enseñanza te refiere solo a lo meramente deportivo o te refiere también a, por ejemplo, los valores que transmite el deporte? No, al final todos los deportes te dan una gran enseñanza, ¿no? Que es el trabajo, la dedicación y la disciplina, ¿no? Pero a mí me encantó del boxeo fue la enseñanza, que es la coordinación que tienes que llevar entera, ¿no? Pies, cintura, rodillas, cabeza, manos, hombros, todo. Eso a mí me centró y me enamoró. Empiezas a entrenar con 13 años, 14 Con creo 13 años, que has 13 años. dicho. No entrenabas en tu pueblo, como me has dicho a mí, fuera de cámara, tenías que irte fuera a No, otro... no, yo empecé aquí en mi pueblo, en el gimnasio de Torrellano. Mi primer entrenador, él estaba dando las clases ahí. Y empecé aquí en un gimnasio que es muy famoso en judo y que lleva toda la vida en Torrellano. Primero empezó en el colegio y luego montó su gimnasio propio. Y ahí empecé yo a hacer las pesas para ponerme fuerte y a hacer boxeo, o sea, kickboxing. Y yo empecé a hacer haciendo 3 días a la semana. Entonces, cuando mi entrenador se montó su propio gimnasio, me llevó para allá. Vale, vale. Ok. ¿Y Me llevó para allá. dónde era ese gimnasio? Entonces empecemos a entrenar en la Vega Baja. En la Vega Baja. Entonces yo ahí pasé muchas horas en mi niñez. Las pasé ahí porque él venía a recogerme y me llevaba y hasta que no terminaba de dar la última clase no me podía traer a mi casa. Entonces yo pasé casi de los 14 15 años más o menos que me fui para allá, hasta que yo me saqué el carnet del coche, me lo saqué con 20, con 19 20 años, no recuerdo bien, pero creo que por los 19 años. Estuve pasando todas las tardes en el gimnasio metido. Y fue algo precioso porque lo recuerdo todavía y fue algo muy bonito. La verdad que fue duro porque cuando tú ves que tus amigos se van por ahí a hacer cosas y quedan para ir a jugar al fútbol o para hacer cabañas, que se hacían antiguamente cabañas, por ahí por los retiros de Torrellano, pues yo me tenía que ir a entrenar. Y supongo que ahí está la clave un poco de lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo se diferencia tu entrenamiento de los otros niños que empezaban y que tú al final convivías con ellos en el mismo gimnasio? Era el mismo entrenador, Sí, 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 sí. como, pero claro, había alguna diferencia entre tú, que has terminado siendo campeón mundial, y ellos que probablemente a lo mejor ni fueron boxeadores profesionales. ¿Qué diferencia Yo era? no fallé ni un día a entrenar. Para mí la prioridad era ir a entrenar. Yo cuando empecé a entrenar, a mí me pegaban todos. Entonces yo dije, si tú faltas 3 días y yo voy 3 días, al cabo del año tengo que ser mejor que tú. Es matemática pura. Entonces yo no fallaba ni un día al gimnasio, porque yo entendía que si yo iba todos los días a entrenar, yo tenía que ser mejor que tú. Y te voy a preguntar un poquillo más por tu estilo. Está claro, tu personalidad está clara, la constancia, la persistencia, el trabajo, la lucha, pero un poco más en tu estilo como boxeador. Eres un boxeador de desgaste que está constantemente encima de tu rival, que te gusta la corta distancia. ¿Cómo se fue forjando
ese estilo de boxeo? Pues yo al final creo que es por mis características, ¿no? Soy una persona más bajita que otros rivales, ¿no? Para mi peso soy bajo, ¿no? Ya en las dos divisiones, yo peleaba en tres divisiones, pero en las dos divisiones que he reinado, yo siempre fui uno de los más bajitos o el más bajo de todos mis peleadores. Es más, era el más bajo del gimnasio. Entonces, yo lo que tenía que era jugármela. Yo no me puedo quedar a una distancia larga porque ahí no llega mi golpe, entonces yo al final tenía que anticiparme cuando ellos me pegaban, pues meterme para poder llegar, ¿no? Y poder cogerlos. Entonces eso fue a mí lo que me hizo ser un boxeador agresivo y un boxeador de tirar para adelante y de desgaste. Creo que fue mi cuerpo, que es a ser bajito pues tenía que jugármela. Y preguntándote un poco más por tus referentes, supongo que como todo niño con 15 años que está empezando un deporte, 14 años, tienes tu referente. Tú al final viviste en los años 90, ¿cuáles son tus referentes en el boxeo de esa época? Pues yo al final me metía en mi casa y tenía 50 películas de las mejores peleas de la historia de ese momento. Cintas de vídeo, ¿eh? Y yo me ponía en mi cuarto a ver las cintas de vídeo. Me encantaba Chávez, me encantaba Tyson, me encantaba Marco Antonio Barrera, me encantaba Félix Tito Trinidad, me encantaba mucho Costia Chu. Había un montón de boxeadores que los veía constantemente todas las tardes en mi casa durante horas y luego lo practicaba en el gimnasio. Practicaba los golpes de ellos, los practicaba y eran los boxeadores que a mí me encantaban, ¿no? Y era de lo que yo veía y repetía viéndolo yo solo en mi casa, en mi cuarto. Sobre todo boxeadores mexicanos, que Sí, yo creo que es lo que más, entre bueno, comillas, se puede asemejar a tu estilo, ¿no? sí, al final el estilo mexicano es el que a mí más me gusta, pero al final ponte que Trinidad es puertorriqueño, Chu creo que es ruso, kazajo por ahí, pues al final son boxeadores también agresivos en su propio Claro, estilo, sí. ¿no? Entonces, Chu era un peleador que a mí me encantaba y era asiático, ruso por ahí. Y era un boxeador que a mí me encantaba porque iba ahí con sus manos y la gente ahora mismo al día de hoy le habla de él y no los conocen, ¿no? Conocen pues ahora mismo a los que hay al día de hoy, ¿no? Es normal, pero era un boxeador que a mí me gustó mucho porque era un boxeador muy fuerte que te metía una derecha y te sacaba la cabeza. Entonces, igual que Trinidad, era un boxeador de desgaste, muy frío, que te peleaba y era muy listo. Y era puertorriqueño, al final Chávez pues era mexicano, pero y Marco Antonio Barrera también, pero cogí un poquito de cada uno, ¿no? De cada estilo, pues iba aprendiendo, viéndolo pelear todos los días y yo lo practicaba en el gimnasio. Vale, y ahora damos un paso más hacia adelante. Ya vamos a pasar a tu carrera como amateur y tus primeros combates profesionales. Ya decides entrar en la competición. No sé con qué edad empezaste a hacer combate amateur. Yo empecé con 14 años. Con 14 años llevaba a lo mejor Llevaba un año nada, no, entrenando. llevaba 6 meses o por ahí. Enseguida yo tenía 13, enseguida pues cumplía 14. Pero sí, con 6 meses debuté yo como, empecé a hacer exhibiciones porque eran muy pequeñitos, o sea, eran de edad y no me dejaban pelear todavía, entonces empecé primero haciendo exhibiciones con con otros chicos de otros gimnasios en veladas. ¿Y cómo fueron estos primeros combates amateur? ¿Cómo Pues, fue tu carrera como amateur que no estará tan vista por la gente, pero cómo fue pues esa faceta? al final como hice tanto sparring con rusos, con mexicanos, con kazajos, con de todo, yo salía y le ganaba a todos antes del límite. Tenía mucho sparring hecho en el gimnasio. Entonces les ganaba todo muy rápido. Era un niño, pero era un niño que había trabajado mucho, con gente muy mayor. Entonces en esa edad yo tenía 14 años o por ahí y yo peleaba con gente de 30 o 20 años o 19, da igual la edad, no recuerdo qué edad tenía cada uno, pero no había límite de edad. Tú pesabas 60 kilos, pues tú peleabas con uno de 60 kilos, da igual la edad que tuviera. Entonces, claro, yo era un niño y peleaba con gente de 20 años, 20 y tantos, y yo le ganaba antes del límite porque yo había hecho mucho sparring. Yo había hecho muchísimo sparring muy duro en el gimnasio.
muy duro. A mí llegaron en los sparring a desfigurarme la cara varias veces. Mi madre no quería que fuera al gimnasio porque llegaba muy golpeada a mi casa. Pero era el momento que se vivía en los gimnasios, ¿no? No había ninguna piedad, no había educación hacia los entrenadores, hacia los peleadores. Yo ahora mismo como entrenador intento que eso no pase ni de coña, pero antiguamente ni había casco y se trabajaba con los guantes gastados. Yo ahora eso no lo permito, pero eso me lo he comido yo. Por eso cuando yo miro atrás y veo a la gente que hace sin casco, yo no se lo permito. Es que no se lo permito porque vi a gente yéndose del gimnasio mal por esas burradas. Entonces, pero eso lo viví yo. Y eso a mí, pues al final, a mí me hizo muy fuerte, pero a mucha gente les cortó la carrera. Yo fui Claro, el único que sobrevivió de ahí. luego vamos a hablar un poco de eso, de la diferencia que hay en el boxeo de antes cuando tú empezabas, con el boxeo que hay ahora, luego hablaremos un poquillo más de eso. Pero yendo a tu entrenamiento, es lo que tú dices, hacías sparring con kazajos, con rusos, con gente de todo tipo de países, todo tipo de estilos. ¿Qué aprendiste de cada uno? Si puedes sacar una conclusión de cada uno. Pues al final los mexicanos eran más tranquilos, pero te buscaban el hueco, los kazajos eran más agresivos, más lineal. Y entonces, pero claro, ahí subías y te matabas, ¿sabes? Con cualquiera. Era como, ahora mi sobrino me dice, no, nos vamos a las concentraciones y nos matamos con otros países, ¿no? Pues eso lo hacía yo todos los días en el gimnasio, porque siempre venía alguno de fuera. Entonces, todos me enseñaron muchísimo. Todos me enseñaron rusos, kazajos, mexicanos, de todos los lados, ingleses. Pues yo aprendí mucho de eso porque cada uno tenía un estilo. De cada país era muy diferente. El mexicano era diferente que el kazajo era diferente que el inglés, pero todos eran buenos, todos eran muy buenos. Claro. Y eso es, al Y final eso me también, enseñaron a mí. Yo aprendí mucho de ellos. ¿Por qué? Porque al final todos ellos me aportaron algo, porque yo me fijé mucho de las personas esas buenas franceses. Yo entrené mucho tiempo también con campeones del mundo franceses cuando yo era niño. Entonces todo eso y guantaba con un campeón francés que era campeón del mundo. Yo guantaba con él. O campeones de Europa. Yo guantaba con ellos siendo niño. Entonces todos ellos me enseñaron muchísimo a mí. claro, eso al final es, Ese es el aprendizaje que yo tuve. claro, y una ventaja con respecto también a los demás que empiezan y a lo mejor no Que ahora no tienen, tienen esa suerte de tener esos campeones o lo tienen y no lo aguantan tampoco. claro, o no quieren hacer directamente nada con ellos. Directamente no lo aguantan, no quieren esa presión. Claro, exactamente. Pues viendo que tu carrera amateur fue bien, decides pasar a profesional. Con qué edad pasas a profesional? Yo debuto con 18 años. Yo en la carrera amateur, yo quiero pelear solo. A mí me sale una pelea en Madrid, yo me voy a Madrid, me sale una pelea en Valencia, yo me voy a Valencia. Yo peleo constantemente, yo solamente soñaba con pelear. Entonces yo con 18 años no sé la cifra exacta que tenía de peleas, si 60 o 50 o 70, no recuerdo, no tengo ese dato, pero sí peleé mucho y guanteé mucho. Entonces yo con 18 años debuto de profesional, hice 20 peleas de neoprofesionales, que ahora se llama otro nombre, VAG o yo qué sé, no me acuerdo. Y hago 20 peleas de neoprofesional, desde los 18, perdón, de los 17 a los 18, con vendaje duro y guantes de 8 onzas. Entonces yo cuando salto al campo profesional, yo ya había peleado a 4 asaltos de 3 minutos y a 6 minutos y a 6 asaltos de 2 minutos. Yo ya había hecho todo ese rodaje Claro. que era la norma del neoprofesional. Entonces yo cuando salto al campo profesional, yo ya tengo ya 20 peleas de neoprofesional. Yo ya sé cómo me han golpeado con guante duro y con vendaje duro. Yo ya sé que se siente en eso, entonces no me asusta.